Bueno, vamos a hacer unos segundos de silencio porque desde el último vídeo que subí han pasado muchas cosas. Abiertos a full. Casi bien. Marta, ¿estás bien? Y la gente está yendo. No te da un susto, ¿vale? La gente... Vale, ya está. Si queréis saber algo más, os pongo el spoiler en la descripción. Es que en este vídeo os voy a hablar sobre la teoría de la espiral del silencio. Resulta que la teoría de la espiral del silencio es uno de los conocimientos que guardo con más cariño de la carrera. ¿Y por qué? Porque lo vi útil. Y sí, digo algo útil. Útil no como cuando estabas en cuarto de la ESO y te hacían estudiar la ecuación de segundo grado independientemente de si querías ir a ciencias o a letras en bachillerato. Una fórmula que no tenía una aplicación ninguna a la cotidianidad para nosotros. Porque quien quería estudiar literatura, pues tú dirás para qué le servía esa fórmula. Pero esta teoría, la teoría de la espiral, sí que tiene una aplicación a nuestro día a día. Porque básicamente explica por qué, en un contexto público, a veces no expresamos del todo nuestra opinión. Así que para dar un poco de background y quedar de culturetas intensitos en cualquier copeo explicando esta teoría a nuestro amado público, os interesará saber que esta teoría pertenece a una politóloga alemana que se llama Elisabeth Noel Neumann. Y vamos a lo importante, ¿qué dice esta teoría? Nos dice que gran parte de la sociedad adapta sus comportamientos a la opinión mayoritaria. Es decir, que modificamos nuestra opinión en función de la gente que nos rodea, según si lo que pensamos será mayormente aceptado o no. ¿Os suena el concepto ese de ser políticamente correcto? Pues Elisabeth lo que nos dice es que a veces pecamos de ser demasiado políticamente correctos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque la opinión pública en el fondo es lo que nos une, es lo que cohesiona a la sociedad. ¿Y qué pasaría si alguien se atreve a posicionarse con una opinión que entraría en conflicto con lo que piensa la mayoría? Pues que puede correr un riesgo, la amenaza de ser aislado. Y no todo el mundo quiere correr ese riesgo. Entonces, volviendo para atrás, ¿cuál es el mecanismo que tenemos las personas cuando nos encontramos en estas situaciones? Cuando estamos en un debate o mismamente en un bar hablando de un tema que es más o menos polémico o controvertido. Pues al parecer lo que hacemos las personas cuando empieza a hablarse un tema peliagudo y en el que se puede producir un posible conflicto, lo que empezamos a hacer es sondear cuál es el clima de opinión general y analizar no solo lo que la gente dice, sino también ver posiciones corporales, ver quién aparta la mirada, quién se está más tiempo callado, porque como sabréis el lenguaje va más allá de lo verbal. Entonces, cuando hemos hecho este primer sondeo ya nos hacemos a la idea de cuál es la opinión mayoritaria. Lo que dice el esquema proporcionado por Elisabeth es que, como veis, conforme avanza el tiempo, la opinión minoritaria se ve cohibida y cada vez quedará más silenciada y la mayoría se extenderá, porque evidentemente nos sentimos más cómodos dando nuestra opinión en un clima a favor en el que todo el mundo nos da la razón. En cambio, si nadie piensa como yo, ¿para qué me voy a poner a discutir como un burro? Pues gente, Elisabeth ya contemplaba esta posición y se dio cuenta de que aunque hayan personas que no coincidan con la opinión general, siguen firmes a sus ideales, aunque estos puedan ser rechazados. Y la autora los bautiza como el núcleo duro. Y este núcleo duro suelen ser personas muy seguras de sí mismas y sin miedo al aislamiento. A todo esto cabe destacar que un factor que también ayuda a las personas a detectar cuál es la opinión mayoritaria se encuentra en que los medios de comunicación evidentemente jerarquizan las noticias, qué es importante, qué no, realizan sus sesgos, su análisis, y quieras o no, esto ya genera un clima de opinión bastante espontáneo. Lo que decíamos, tú, estés a favor o no, sabes qué es lo políticamente correcto en según qué situaciones. La lógica es que esta espiral es una especie de bucle que se retroalimenta como un círculo vicioso. Cuanta más gente se une a la opinión mayoritaria, más reducido es el núcleo duro. Porque igual los que al principio coincidían con la idea del núcleo duro han preferido callarse y dejar de discutir, porque no les vale la pena o no quieren recibir estas malas contestaciones de la opinión mayoritaria. Entonces se genera una especie de batalla entre esta minoría ruidosa, propensa a expresar su opinión independientemente de lo que diga la gente, y una mayoría estable sin miedo a posicionarse, porque sabe que si en algún momento titubea va a tener a gente a su alrededor dispuesta a ayudarle para que no meta la pata del todo. Y vamos a ejemplificar esto. Pensad
por un momento en vuestro grupo de amigos. Seguro que podéis empezar a detectar patrones de quién suele ser el núcleo duro, quién tiende más a callarse, quién tiene una actitud más pasiva. Y ya más allá de si vosotros os sentís o no identificados, también podemos trasladar esto a una situación tan cotidiana como, es que sin ir más lejos, aquí en Cataluña, ¿cuál es el típico tema que siempre genera polémica? El tema de la independencia. Cuando hablas con las personas por separado puedes ver claramente cuál es su ideología y su posicionamiento, pero luego, cuando entran en una conversación y ven que no están acorde con el grupo, pueden tender a dos cosas. Uno, a ser súper radicales y defender su posición, o a pasar del tema y decir, es que no me vale la pena ponerme a discutir aquí. Según dicen algunos expertos que analizaron posteriormente la teoría de Elizabeth, hay una especie de patrón de personalidad entre las personas que tienden a formar parte de este núcleo duro. Por lo general son personas con nivel de educación alto, nivel socioeconómico elevado y, como hemos dicho, que no temen al aislamiento. Pero es que además dentro de este núcleo duro hay dos tendencias. Los inconformistas radicales, que son personas que ya han sido rechazadas anteriormente y no tienen nada que perder al hablar. Y otra corriente más neutral, reformadora, que simplemente hablan porque están 100% convencidos de que están en lo cierto y que cuentan con argumentos que van más allá de los puramente emocionales para respaldar su opinión, sino que son argumentos que ellos ya han analizado racionalmente. Y al final, con todo esto de la teoría de la espiral, vienen varias conclusiones y una de ellas bastante pesimista. Y es la triste realidad de que en la esfera pública las personas tendemos a no posicionarnos por miedo a ser rechazados. Y a la larga acaba por silenciarse una opinión que se presenta como mucho más silenciosa de lo que realmente es, pareciendo así que hay personas que parecen incapacitadas para presentar su opinión desde un punto de vista crítico. Y solo por las repercusiones que puedan generar los prejuicios que puedan tener las otras personas de ellos. Y por otro lado, yo quiero hacer una reflexión que va más relacionado con el tema de cuando se habla de la importancia de los medios de comunicación en la configuración esta de la opinión pública. Creo que los medios de comunicación ya no tienen tal peso y que hemos llegado a una nueva era en la cual las redes sociales han ganado muchísima más importancia. Ha hecho que muchas discusiones que antes se llevaban a cabo en las arenas del mundo físico ahora se hayan trasladado al mundo virtual, donde la gente tiene muchísimo menos miedo. Punto positivo, que la gente puede expresar más libremente su opinión, porque ya no está tan cohibida. Punto negativo, que evidentemente el anonimato envalentona a aquellos que en una situación normal no expresarían según qué discursos de odio, y ahora se pueden resguardar detrás de una pantalla, sabiendo que probablemente no recibirán la menor consecuencia. Nada, si quieres saber más sobre esta teoría, que sepas que hay un libro que habla exhaustivamente sobre ella, La espiral del silencio, opinión pública en nuestra piel social, y os invito, si queréis, a que investiguéis un poco más sobre esta teoría que la verdad a mí me llamó tanto la atención en la carrera. Y finalmente he decidido lanzaros una pregunta para que me lo dejéis en los comentarios, y es saber si vosotros o vosotras os habéis visto afectados por esta espiral, o si habéis visto un ejemplo muy evidente de ella, de alguien que se posicionaba por separado de una manera y que luego, cuando tenía que discutir con otras personas, con un grupo más grande, al parecer no lo hacía con el mismo ímpetu. Eso es todo, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.